Desde las arenas del tiempo, donde los imperios se alzaron y cayeron, nace una historia tejida en misterios, profecías y sangre. Israel e Irán, dos naciones con raíces milenarias, dos civilizaciones que hoy se enfrentan en un choque de ideologías, religiones y supervivencia. ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué los separa? ¿Y quién avivó el fuego? Quédate con nosotros, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en este viaje profundo hacia el corazón de una guerra que aún no ha mostrado su final. Muchos se sorprenden al saber que los orígenes del pueblo judío y del imperio persa no están marcados por la enemistad, sino por la alianza. En el año 539 a.C., cuando el rey Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia, no lo hizo para oprimir, sino para liberar. Los judíos, esclavizados por los babilonios desde la destrucción del Templo de Jerusalén, fueron liberados por Ciro. Él no solo los dejó ir, sino que les permitió reconstruir su templo. Por eso, hasta hoy, el pueblo judío considera a Ciro como un ungido por Dios. En esa época, los persas eran protectores. Jerusalén resurgió de las cenizas gracias al favor de Persia. Pero lo que fue amistad, siglos después se transformó en enemistad. El mundo aún sangraba por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. La Shoah, el Holocausto, dejó claro que los judíos necesitaban una patria. El mundo aprobó la creación del Estado de Israel, pero esa decisión cambió el equilibrio del Medio Oriente. Israel nació rodeado de enemigos. Aunque Persia, o Irán, no se opuso frontalmente en un inicio, la semilla del conflicto ya estaba en la tierra. La creación de Israel provocó la ira de las naciones musulmanas. Irán, en ese momento, era gobernado por el Shah Reza Pahlaví, un aliado de Occidente y amigo de Israel. Bajo su reinado, Israel e Irán compartieron inteligencia, tecnología e incluso entrenamiento militar. Pero todo cambiaría en 1979. Las calles de Teherán ardían. La bandera del Shah era quemada. La monarquía pro-occidental caía. En su lugar se alzaba el ayatolá Ruhollah Jomeini, líder espiritual de una revolución que convertiría a Irán en una república islámica teocrática. Desde ese momento, Israel pasó de ser aliado a ser el pequeño Satán. La revolución no era solo política, era espiritual, religiosa, mesiánica. Irán no solo deseaba cambiar su país, sino liberar a Jerusalén, eliminar la influencia occidental y erradicar lo que consideraban la ocupación sionista. El nuevo Irán declaró que no reconocería nunca al Estado de Israel. El conflicto ideológico había comenzado. A inicios de los años 2000, los servicios de inteligencia israelíes descubrieron algo que cambiaría la historia. Irán estaba desarrollando tecnología nuclear. Israel, que nunca ha confirmado ni negado tener armas nucleares, vio en esto una amenaza existencial. Si Irán lograba la bomba atómica, podría usarla para destruir Tel Aviv, Haifa o Jerusalén. Comenzó una guerra secreta, científicos nucleares iraníes asesinados en misteriosos atentados, virus informáticos como el famoso Stuxnet, que paralizó centrifugadoras nucleares, y ataques cibernéticos entre ambos países. Mientras tanto, Irán expandía su influencia a través de milicias aliadas, Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, milicias chiitas en Siria e Irak. Israel respondía con bombardeos quirúrgicos, ataques a convoyes de armas y campañas de desinformación. Durante la guerra civil en Siria, Irán vio una oportunidad: acercarse aún más a las fronteras de Israel. Decenas de miles de combatientes pro-iraníes fueron desplegados. Bases militares iraníes surgieron en suelo sirio. Israel, al borde de una guerra directa, intensificó sus ataques aéreos. La tensión aumentó. Un error, un misil fuera de curso, podía detonar una guerra total. Pero la guerra, por ahora, seguía en la sombra. Más allá de la geopolítica, hay un factor invisible que lo atraviesa todo: la religión. Para Irán, Jerusalén es sagrada. El régimen iraní ha jurado liberarla de lo que consideran la ocupación sionista.
Para Israel, Jerusalén es la capital eterna, el corazón de su historia, el lugar donde el templo debe levantarse una vez más. En el fondo, esta no es solo una guerra por territorios o armas, es una guerra de visiones. Una lucha por quién define el futuro del mundo islámico y del pueblo judío. En 2015, un rayo de esperanza surgió, el llamado Acuerdo Nuclear. Entre Irán y las potencias mundiales parecía limitar el programa nuclear iraní. Israel lo rechazó. Netanyahu, primer ministro de Israel, lo llamó un error histórico. En 2018, Estados Unidos se retiró del acuerdo. Irán reanudó su enriquecimiento de uranio. Israel intensificó sus operaciones encubiertas. El equilibrio volvía a temblar. En 2020, el general Qasem Soleimani, arquitecto de la estrategia de Irán en la región, fue eliminado por un ataque estadounidense. Irán juró venganza. Ese mismo año se firmaron los Acuerdos de Abraham entre Israel y varios países árabes. Irán lo consideró una traición y redobló su influencia. Hoy, en 2025, el conflicto sigue latente. Las amenazas entre Tel Aviv y Teherán aumentan. Ambos países se preparan para lo impensable. Tropas se mueven. Aviones sobrevuelan cielos hostiles. El mundo contiene el aliento. Y mientras tanto, el pueblo, tanto iraní como israelí, anhela paz. En los libros antiguos, en Ezequiel, en Daniel, en Isaías, algunos encuentran pistas, profecías, visiones del fin. Algunos creen que el conflicto entre Israel e Irán es más que una lucha política. Es una batalla profética entre el bien y el mal, entre el remanente de Dios y las fuerzas del anticristo. Otros lo ven como el resultado trágico de heridas antiguas, de errores políticos y de fanatismos que ciegan. Pero todos coinciden en algo. Esta guerra no ha terminado. Israel e Irán, dos naciones antiguas, dos pueblos orgullosos, dos fuegos que se enfrentan en la penumbra del mundo moderno. ¿Quién vencerá? ¿Habrá paz o vendrá la gran guerra del fin? Solo el tiempo y la historia lo sabrán. Mientras tanto, vigila, ora y mantente firme, porque lo que fue escrito aún no se ha cumplido.